Bien, entonces, ahora vamos a ver otra patología que habitualmente se ve en los pacientes que tienen alguna infección después de nacer, pacientes que tienen algún tumor, pacientes que tienen alguna patología de lesión isquémica dentro de lo que es, digamos, el encéfalo. Y esto hace que provoque alteraciones en la circulación del líquido cefalosaquíneo, y eso es lo que va a provocar lo que se llama la hidrocefalia. Entonces, cuando hablamos de hidrocefalia en general, ¿no es cierto?, siempre tenemos que pensar que hay un acúmulo anormal de líquido cefalosaquíneo por cualquier causa, o ya sea por hiperproducción o por alteración en la circulación o en la reabsorción. Entonces, tenemos que saber esto. Los valores normales del estudio citoquímico, o algunos llaman físico-químico, del líquido cefalosaquíneo. Si nosotros vemos esta imagen, esto es lo normal, líquido claro, transparente, cristal de soda, como dice la literatura, y este otro, fíjense, totalmente patológico, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos esto, hablamos del estudio físico-químico, citoquímico, el color claro, ¿no es cierto?, incoloro, transparente, una densidad de 1007, un pH de 7.33 a 35, una glucosa de 40 a 80 miligramos por decilitro, eso es lo normal, como dicen, 2/3 de la glicemia basal de ese momento, pero un promedio más o menos de 60 la glicemia se maneja, ¿no? Y la proteína va, acá dicen de 30 a 40, y muchos autores dicen hasta 45 que está permitido miligramos por decilitro. Eso es, digamos, el tope normal. Más allá ya es patológico, lo mismo que la glucosa más bajo que 40 es patológico, más alto que 80 también patológico. Y las células en general no tendría que ver, pero existen, está permitido hasta 5. Van a ver ustedes que en la literatura, si ustedes revisan, hay varios artículos y digamos, esquemas, a veces llegan hasta 10. Normalmente la gran mayoría, los autores dicen hasta 5. Lo correcto es, no tendría que haber 0, pero está permitido hasta 5. Y en general, el gran porcentaje de estos elementos es linfocitos, glóbulos blancos, ¿no es cierto? Glóbulos blancos. Entonces, esto, cuando uno hace estudios de líquido cefalosaquíneo, hace una punción, ¿no?, lo primero que se pide es el estudio físico-químico o citoquímico. Entonces nos mandan estos valores. Ya cuando vemos alterado el pH, la glucosa o las proteínas o aumento de las células, entonces el líquido es patológico. Ya nos orienta estos valores de que el líquido es normal o patológico. Entonces, obviamente, si sale así, como esto, tendríamos que mandar a hacer cultivo y antibiograma para saber qué tipo de germen es. Obviamente, si vemos esto, es purulento, entonces yo tengo que pensar que es de causa bacteriana, ¿no es cierto? De causa bacteriana. Porque los de causa viral en general nos muestran así. Esta época de frío, ¿no es cierto? En el hospital pediátrico hay algunas meningitis, pero de causa viral, no de causa bacteriana. Ahora, ustedes escucharon en las noticias, en la Academia de Policía, hay una epidemia de creo, por no dicen en las noticias, porque no quieren dar información, creo que es bacteriana. Entonces es muy peligroso. Por eso que aislaron
¿no es cierto?, a todos los sospechosos y hay 5 infectados hasta ahora. Y se suspendió las clases justamente para evitar eso. Porque las virales tienen un ciclo, cumplen el ciclo y se definen. ¿Sí? De meningitis. Meningitis en la Academia de Policía salieron las noticias. ¿No es cierto? Entonces, no quieren decir que es de causa bacteriana. Es peligroso eso, ¿no? Bueno, seguimos. Entonces, tenemos que entender que para hablar de hidrocefalia tenemos que saber la producción, la circulación, la absorción de líquidos cefalorraquídeos. Y fíjense ustedes, que más del 80% del líquido cefalorraquídeo, ¿dónde se forma? En el plexo coroideo, acá. Acá tenemos plexo coroideo, acá también. Entonces, no todo el líquido cefalorraquídeo se forma en los plexos coroideos, el 80%. El resto, ¿no es cierto?, ¿dónde se forma? En el espacio intersticial, en el intersticio, en el revestimiento de los ventrículos, o sea, en el epéndimo, en la duramata de las vainas de las raíces periféricas. ¿Eso qué significa? Cuando están empezando a salir las raíces, en ese momento hay un porcentaje que también forman líquidos cefalorraquídeos. Y recuerden esto, la velocidad de formación del líquido cefalorraquídeo es de 0.3 ml por minuto. Eso es lo que normalmente producimos. En este momento, 0.3 ml por minuto se va produciendo en cada uno de ustedes. Obviamente no nos damos cuenta, ¿no es cierto? Y el volumen total de líquido cefalorraquídeo que tenemos en la cabeza, en el sistema nervioso, es un promedio de más o menos 500 ml, algunos dicen de 450 a 750, dependiendo del tamaño del cráneo, el tamaño de la persona, ¿no es cierto? Y fluctúa en eso, pero un promedio de más o menos 500. Y fíjense, se renueva 3 veces por día. ¿Eso qué significa? Así como se va formando el líquido cefalorraquídeo, se va reabsorbiendo constantemente, ¿no es cierto? Y el líquido cefalorraquídeo, ¿qué funciones tiene? De llevar nutrientes, de servir de amortiguación al cerebro, de retirar y eliminar detritus, elementos que no sirven, células muertas, ¿no es cierto? Entonces, eso tiene muchas funciones en el cefalorraquídeo. Bien, ¿dónde se reabsorbe? Allá tuvimos dónde se produce. Ahora, ¿dónde se reabsorbe? En general se reabsorbe en las vellosidades aracnoideas que están acá, en la convexidad, cerca al seno longitudinal, que todos confluyen ahí, se reabsorbe y regresa el líquido cefalorraquídeo junto con la sangre al corazón. Otro de los sitios que también se puede reabsorber, fíjense ustedes, son los plexos coroideos y el sistema linfático. O sea, ¿eso qué significa? El plexo coroideo, así como forma una parte, se absorbe. Y el sistema linfático. Y esto dice, la velocidad de reabsorción va a depender de qué? De la presión intracraneana. Y entonces para eso, ¿no es cierto?, para que haya una buena circulación de producción y de absorción, tiene que haber una buena presión, ¿no es cierto?, intracraneana. Una PIC que fluctúe más o menos entre 10 y 15, que es lo que tenemos. Se altera eso, es porque hay alguna alteración, ¿no es cierto?, ya sea de algún hematoma, algún tumor o algún bloqueo en la circulación del líquido cefalorraquídeo. Pues va a depender mucho de eso en la reabsorción del líquido cefalorraquídeo. Ahora, ¿cuál es el recorrido del líquido cefalorraquídeo? ¿No es cierto?
se forma en el plexo coroideo, pasa por el agujero del hombro al tercer ventrículo. De ahí, del tercer ventrículo pasa por el acueducto de Silvio, donde al cuarto ventrículo. Y del cuarto ventrículo continúa una parte por el conducto del epéntimo hacia la médula y el resto, ¿no es cierto?, va a la circulación periférica. ¿Por dónde? Por los agujeros de Luschka y Majendie. Esos orificios que se llaman Luschka y Majendie son los que permiten que el líquido cefalorraquídeo vaya a la convexidad y se reabsorba. Entonces, ese es el recorrido normal del líquido cefalorraquídeo. Pero a veces hay alguna obstrucción en cualquier segmento de esto que hablamos que provocan hidrocefalia. Bien, ahora hablamos un poco de la producción, la reabsorción, el recorrido y hablamos de lo que es hidrocefalia. ¿Qué es la hidrocefalia? Es una alteración en la hidrodinámica del líquido cefalorraquídeo. O sea, hidrodinámica significa producción, reabsorción y recorrido del líquido cefalorraquídeo. ¿No es cierto? ¿Que va a aumentar qué cosa? La cantidad de líquido dentro de los ventrículos, provocando, ¿no es cierto?, aumento de la PIC, aumento de la presión intracraniana. ¿No es cierto? Bien. A veces hay hematomas muy pegaditos a los ventrículos, ¿no es cierto?, que se comunican con el ventrículo y forman una cavidad porencefálica y hay mayor acúmulo de líquido de ese nivel. Pero eso no es hidrocefalia, porque le falta cerebro, ¿no es cierto?, y ese hueco que está, tienen así para que entiendan, esa cavidad, ¿no es cierto?, se llena de líquido cefálico. Eso no es hidrocefalia. Hay que tener mucho cuidado, ¿no es cierto?, eso porque esa cavidad porencefálica no va a alterar la circulación del líquido cefalorraquídeo, va a seguir siendo normal. Bien, la hidrocefalia se divide en lo que llamamos obstructivas y las no obstructivas. Esto es de acuerdo a la funcionalidad, la función del líquido cefalorraquídeo. Cuando hablamos de obstructivas, hablamos de que en algún segmento del recorrido del líquido cefalorraquídeo hay una obstrucción total o parcial. En esto, en general, el ejemplo clásico que menciona la literatura es la estenosis, estenosis total o parcial del acueducto de Silvio, pacientes que nacen con eso. Entonces hay una alteración y ya nacen con hidrocefalia o van a formar hidrocefalia, estenosis del acueducto de Silvio. Pero también ya en las personas adultas hay otro tipo de obstrucciones. Llámese los quistes coroideos del tercer ventrículo, tumores del cuarto ventrículo, que van a alterar, digamos, el recorrido del líquido cefalorraquídeo. Mientras que las no obstructivas, ¿no?, son aquellas que van a aumentar el líquido cefalorraquídeo, pero no alteran la circulación del líquido cefalorraquídeo. ¿Hay alguna causa, no es cierto? Y el ejemplo ponen el síndrome de Hakim-Adams, que es la hidrocefalia normotensiva, ¿no es cierto? Los pacientes que tienen alteración en la circulación del líquido cefalorraquídeo, pero no existe ninguna obstrucción, no existe alteración en la reabsorción. Se hace la medición de la presión intracraniana y está normal, pero el paciente tiene hidrocefalia y tiene clínica de hidrocefalia, que en general son tres cosas: alteración de la memoria, alteración de la marcha e incontinencia urinaria. Esos tres aspectos hacen que el paciente, por cierto, se hace sospechar de que el paciente tiene una hidrocefalia normotensiva.
y todo se corrobora de que este paciente sí tiene esto. En general, ¿no es cierto? El médico, ¿qué es lo que hace cuando hay este tipo de cosas? Cuando ve en la tomografía que no hay nada que está obstruyendo, entonces hace una punción lumbar para medir la presión y se da cuenta que la presión es normal. Y en la práctica médica, todo procedimiento que se haga de líquido cefalorraquídeo siempre se debe tomar una muestra para mandar a analizar el físico, químico y el. Esa es la norma. Entonces, para eso sacamos más o menos un promedio de 2 ml, 2 centímetros cúbicos. Algunos sacan un poco más, pero en general eso es suficiente para hacer esos dos estudios. Entonces, cuando se saca esto, ¿no es cierto?, uno se da cuenta que el paciente mejora los síntomas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Entonces, se vuelve a hacer otra prueba. Algunos dicen 3 punciones diarias, algunos otros dicen 3 punciones, digamos, día por medio. Entonces, uno va punzando, va midiendo, va sacando, va punzando, va midiendo, va sacando, 3 veces. Y uno se da cuenta que el paciente mejora la marcha, mejora el problema de la incontinencia urinaria y mejora el tema de la memoria. Entonces, cuando pasa eso, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Colocar una válvula de Hatch-Adams o de presión media para ayudar en la liberación de poco exceso de líquido cefalorraquídeo que tiene el paciente, y el paciente mejora los síntomas. Entonces, a eso se refieren las hidrocefalias normotensivas, las no comunicantes, cuando hablamos de la división funcional de las hidrocefalias. Entonces, es importante tomar en cuenta este tipo de cosas que uno siempre tiene que pensar en esto, porque si no pensamos en eso, nos equivocamos. Porque la gran mayoría vemos dilatación ventricular, pacientes más o menos de 60 años, 55, 60 años, tiene alteración lumbar. No, eso tiene demencia, es la famosa palabra, tiene Alzheimer. ¿No? Todos hablan Alzheimer, tiene un poquito de memoria, ya se perdiendo la memoria. Ustedes, por ejemplo, me estoy olvidando, tienes Alzheimer, es así, de los estudiantes de medicina. No me acuerdo, ¿cómo tienes Alzheimer? ¿No es cierto? En los viejitos ya se pierde un poquito y tiene Alzheimer. Y por ahí no, por ahí es hidrocefalia normotensiva. ¿No es cierto? Pero no, es más fácil pensar en lo más sencillo. No es lo difícil. En general, la gran mayoría de los médicos, ¿no es cierto?, evitamos siempre complicarnos la vida con los pacientes. Hacemos un diagnóstico equivocado o nos salimos de tal gente y se lo mandamos para otro lado. Y no, estas cosas nos ayudan a pensar, a razonar y a estudiar, y es mejor. Yo prefiero 1000 veces que yo tengo pacientes complicados porque me ayuda a recordar, y si no sé, voy a leer y aprendo. Entonces, esa es la ventaja. ¿Cierto? Y hasta donde yo puedo, y si no puedo, pido ayuda. Porque el médico, para el público en general, se supone que saben todo. Pero en la jerga médica, en el campo médico, en general, ¿no es cierto?, creo que es más honesto decir no sé y pedir ayuda que es decir que sé y me equivoco. Porque cuando ustedes terminan medicina, se dan cuenta que no saben nada. Hacen la especialidad, terminan la especialidad, se dan cuenta que tampoco saben nada. Y con los años de experiencia uno va adquiriendo un poco de seguridad en algunas enfermedades, o gran parte de las enfermedades, y las otras no sabemos. Esa es la realidad. Pero uno tiene que ser bastante consciente de saber reconocer esas limitaciones, a cometer errores. Y para eso necesitamos estudiar toda la vida. ¿No es cierto? Muchas veces, yo hasta ahora sigo leyendo libros de anatomía y voy revisando porque me olvidé. Yo tengo tratado de
cuenta, no, yo tengo la seña. De toda la anatomía, que lo tengo ahí guardado viejo. No me acuerdo y agarro, lo reviso. Tengo la, ¿no es cierto? Tengo de cruzar, psicología. No me acuerdo y reviso, no importa viejito. Reviso. No me acuerdo, o sea, la mente es tan frágil que uno se olvida y uno tiene que recordar lo que ya habíamos visto. Entonces, ese tipo de cosas. Entonces, en la etiología de las hidrocefalias, ¿no es cierto?, también existe esto. Las de hiperproducción y defectos en las de absorción. Cuando hablamos en lo que llamamos hiperproducción, estamos hablando de que hay mayor cantidad de producción de líquido encefalorraquídeo, más de lo normal. Sabemos que lo normal es más o menos un promedio de 500, ¿no es cierto? 450, 750. Pero en estos pacientes hay más que eso. Más de 750, 800, 900, 1000. ¿No es cierto? ¿Pero por qué? Porque tienen esta patología. Esto es un papiloma de plexo coroideo y el papiloma de plexo coroideo hace que el plexo coroideo vaya creciendo, entonces tiene mayor espacio, más que espacio, digamos, volumen, cuando va a la producción de líquidos encefalorraquídeos. Entonces, el organismo produce más líquido de lo que se absorbe normalmente. Y el excedente, ¿qué hace? Se va acumulando. Entonces provoca hidrocefalia. En este otro caso, alteración en las de absorción. Esto lo vamos a ver casi con frecuencia en las hemorragias subaracnoideas. En las hemorragias subaracnoideas sabemos que el líquido encefalorraquídeo recorre todo, ¿no es cierto?, hasta el cuarto ventrículo, sale por San Pedro de Luis, imagínate, pasa por la superficie del encéfalo, pasa por las cisternas perimesencefálicas y va hacia la convexidad. Cuando sangra un aneurisma cerebral, ¿qué es lo que hace? Mucha sangre en el espacio subaracnoideo, que es lo que hace, bloquea la circulación del líquido encefalorraquídeo. Entonces, el líquido sigue formándose normalmente y llega un momento en que hace, ¿no es cierto?, un stop. ¿Dónde? En el espacio subaracnoideo, que son las cisternas perimesencefálicas. No circula libremente, por ahí circula parcialmente, pero el resto, ¿dónde se queda? En los ventrículos, en el ventrículo. ¿Y qué es lo que provoca? Hidrocefalia. Entonces, si provoca hidrocefalia, en ambos casos, ¿qué va a provocar? Aumento de la presión intracraneana, ¿no es cierto? Entonces, el paciente va a tener signos de hipertensión intracraneana. ¿Y cuáles son los signos de hipertensión intracraneana? ¿Cuáles son? 3 fáciles: cefalea, náuseas y vómitos. Siempre se dejó de perfil, se empieza con cefalea. No digan que es migraña. Cefalea, náuseas y vómitos. Ya con eso tengo que pensar que pasa algo en la cabeza, hay un aumento de la presión intracraneana y tengo que estudiar. A veces encontramos hematomas, a veces tumores, a veces hemorragia subaracnoidea, o a veces obstrucción por alguna causa y dilatación de los ventrículos. Entonces ya, cuando tenemos esto que vemos acá, dilatación de los ventrículos, es hidrocefalia secundaria, un tumor, un sangrado, etc., etc. ¿No es cierto? Y fíjense esto, de acuerdo a la etiología de las hidrocefalias, tenemos las de causa congénita, estos que nacen ya con hidrocefalia. A ver, cuando estén haciendo práctica hospitalaria, en algún momento probablemente vean esto. Nace el paciente y ya tiene la cabecita grande. Le hacen la tomografía y vemos todo esto. ¿Y cuáles son las causas etiológicas congénitas? ¿No es cierto? En general, todos los pacientes que nacen con mielomeningocele tienen un Arnold Chiari tipo 2 y provocan hidrocefalia.
La hidrocefalia secundaria aquí de tipo 1 en general se presenta más en las personas adultas, es progresivo, es lento, su manifestación va después de los 30-35 años. Obviamente, todo ese tiempo, el paciente que tiene cefalea, va a un médico cefalea, no tiene nada, está estresado, toma tal cosa. Sigue con el problema, no estoy estresado, no tengo problema, no tengo nada, entonces, es migraña. Y no, el paciente tiene algo médico. Cuando hablamos de cefalea, hablamos de esto, ¿cierto? Entonces uno tiene que pensar en este tipo de cosas. Otra de las cosas, estenosis de la folícula decidual, que es lo más frecuente en los pacientes neonatales, cuando nacen. Esto es lo más frecuente. A veces existe la estenosis parcial por un proceso inflamatorio intrauterino o lo que se llama la gliosis de la folícula decidual. Puede ser estenosis total o parcial. Y esto que es la malformación, tan igual que normalmente estos sí tienen una malformación en la fosa posterior. Vamos a ver una alteración, un descenso y desplazamiento de lo que es, digamos, el cerebelo hacia afuera. Entonces, pero estos son evidentes porque vamos a ver la malformación. Ya por ecografía se ve esta malformación, lo mismo que el mielomeningocele. Entonces ya sabemos que el paciente que tiene mielomeningocele o el Dandy-Walker por ecografía en la mujer embarazada, ya vamos a saber que va a tener hidrocefalia. Hacen el diagnóstico y avisan al médico, al neurocirujano, que van a hacer y hay que resolver su problema. Entonces, esas son las causas congénitas. Estas son las causas adquiridas para la hidrocefalia, fíjense ustedes, infecciones. Las meningitis bacterianas, más que todo, provocan meningitis. Fíjense ustedes, cisticercosis. Estas sí van a dar, porque algunos de estos bichos que están en el parénquima cerebral van a estar dentro del ventrículo y van a provocar inflamación, gliosis y obstrucción. O a veces hacen quistes grandes que van a bloquear la circulación. Quistes por cisticercosis. Entonces, estas van a provocar alteración en la circulación del líquido cefalorraquídeo. Las hemorragias subaracnoideas, sí, ya hablamos, ¿no es cierto? Alteración en la circulación. Las hemorragias o hematomas intraventriculares, estas que un ejemplo de los adultos cuando tienen hematomas talámicos, y que se acuerdan que el tálamo, ¿no es cierto?, en la parte interna constituye la pared externa del tercer ventrículo, ¿no es cierto? Tenemos los dos tálamos y en el medio tenemos el tercer ventrículo. Cuando sangra el tálamo, muchas veces se rompe y la sangre ingresa al tercer ventrículo. Y a veces es tan intenso el sangrado que recorre y bloquea todo el ventrículo lateral, sube hasta arriba y hasta el cuarto ventrículo, baja y bloquean y provocan lo que se llama las hidrocefalias. Eso en los adultos. Mientras que los neonatales, cuando sangran, ¿qué es lo que sangra? Sangra la matriz germinal. ¿Y dónde se encuentra la matriz germinal? ¿No es cierto? Pegadito a la cabeza del núcleo caudal. Entonces, de cualquier manera, las hemorragias intraventriculares van a provocar hidrocefalia porque alteran, ¿no es cierto?, la circulación del líquido cefalorraquídeo. Lesiones ocupantes, ¿no es cierto? Aquellas que no son neoplásicas, las malformaciones que son intraventriculares, las malformaciones de cuerpo calloso, las malformaciones de fosa posterior, esas sí van a provocar hidrocefalia. Y las que son neoplásicas, ¿no es cierto?, hablamos del papiloma de plexo coroideo. O
muy rara vez se encuentran los meningomas de las paredes del ventriculo. Es raro, pero se ve. O simplemente los glioblastomas multiformes en los adultos y muy rara vez en los pediátricos, que hacen un crecimiento excesivo, rápido del tumor maligno, que comprimen, desplazan y obstruyen la circulación del líquido circulatorio. Esa es también. Pero sabemos que es un glioblastoma multiforme, y el glioblastoma multiforme, una vez hecho el diagnóstico, tiene un promedio de sobrevida de 3 meses. A un año, digamos, con suerte, haciendo el tratamiento. Pues fíjense ustedes que todo eso puede provocar hidrocefalia. Bien. Otra de las causas que pueden provocar hidrocefalia son las postquirúrgicas. En general, estos más. ¿Por qué? Porque cuando hay un tumor en fosa posterior, uno lo opera, hace hidrocefalia, obviamente sí. Se opera, se desobstruye y en los días posteriores hacen lo que se llama el edema o a veces desangrado y bloquea. ¿Qué es lo que bloquea? Los agujeros de Luschka, imagínate, son esos 2, 3 espacios que hacen que, o sea, el líquido tiene que salir hacia la convexidad. Si eso está bloqueado, el líquido no sale y se queda en las cavidades ventriculares. Entonces tenemos, ¿no es cierto?, hidrocefalia secundaria a cirugías de fosa posterior. Neurosarcoidosis, yo nunca vi. No tengo experiencia para comentárselos, pero está descrito en la literatura. Probablemente indican que también alteran la circulación del líquido y que van a provocar hidrocefalia. Tumores asociados a tumores medulares. De los tumores medulares, ¿dónde? En la parte superior, no en la parte inferior. En la parte superior, que es lo más frecuente. Porque muchas veces vemos tumores mucho más abajo, dorsal bajo, ¿no es cierto? Y el paciente no tiene hidrocefalia. Pero si nosotros vemos muy pegadito a lo que es el bulbo, sí, porque alteran la circulación del líquido cefalorraquídeo. Las famosas ventriculomegalias estructurales, estas en general, algunos autores dicen que no es hidrocefalia. Y ustedes van a ver que entre los colegas, entre los médicos en general, los médicos, los intensivistas, los médicos internistas, los neurocirujanos, los neurólogos, siempre va a haber discusión sobre este tema. Uno ve ventrículos grandes, dice, hay hidrocefalia, que lo operen. Y dice, no, vaya, que lo operen urgente. O, si yo quiero ganar dinero, dice, no, hay que operar con esta válvula. Y no es así. No es así. Las ventriculomegalias estructurales, en general, son aumento de las cavidades ventriculares por falta de, si quieren, crecimiento o disminución del parénquima cerebral. Y eso se ve más frecuentemente en los pacientes de la tercera edad. Es cuando hablamos de lo que es la involución cerebral, ¿no es cierto?, de lo que llamamos la famosa atrofia cerebral. Disminuye el parénquima cerebral y algo tiene que llenarse, se llena de líquido cefalorraquídeo. Pero eso se ve casi con frecuencia en los pacientes de la tercera edad, pero alguna vez se ve en pacientes jóvenes. Cualquiera de ustedes, digamos, puede tener esto. Pero no tienen disminución de sus funciones mentales superiores, son excelentes estudiantes, excelentes deportistas, pero tienen los ventrículos grandes. ¿Tienen hidrocefalia? No. ¿Hacen signo de hipertensión intracraniana? No. Por eso es que hay mucha discusión sobre esto.
¿no? Pero como está descrito en la literatura, yo se los pongo, para que estén enterados. Entre nosotros, entre los nuevos ciudadanos, mucho discutimos sobre esto. Yo siempre explico, les digo, no es hidrocefalia, porque no tiene aumento de la presión intracraneal, no tiene disfunción de pero tiene ventricular, sí, tiene ventricular, eso no significa que tiene hidrocefalia, porque no tiene ninguna manifestación clínica. Entonces, hay mucha discusión sobre esto, ¿no? Y seguramente se va a seguir discutiendo por muchos años. Y esto vamos a ver cuáles son los ciclos neonatales cuando nace el pacientito con hidrocefalia y cómo va evolucionando en los días. Si nosotros comparamos esas dos imágenes, ¿no es cierto? Un pacientito, fíjense, macrocefalia, fíjense los ojitos, acá también lo mismo, fíjense las venas corticales, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a tener? Primero, macrocefalia. El paciente va a estar bastante irritable, la fontanela va a estar tensa, si quieren, ¿no es cierto? Va a haber diastasis de sutura, porque saben ustedes que los recién nacidos no tienen selladas las suturas, entonces fácilmente se separa y no hay signos de, digamos, de aumento de la presión intracraneana. ¿Por qué? Porque se sigue separando, pero va a llegar un momento en que ya no tolera más eso y entonces provoca los síntomas de sí. Va a haber congestión de las venas del cuero cabelludo, ¿no es cierto? Esto es el famoso síndrome de olla de cascada, uno golpea y escucha, o con el estetoscopio, y como una especie de ruido, parálisis del sexto par craneal. El famoso signo del sol naciente. Esto que tenemos en la mitadcito del ¿no es cierto? Estas imágenes, que no puede abrir más y se ve así. Y cuando el paciente ya tiene una descompensación severa, hacen apneas seguidas, hacen bradicardia y posteriormente el último paso es el paro cardiorrespiratorio. Entonces, esto es el peor, digamos, periodo del paciente. Entonces, ¿qué es lo que se hace antes de llegar a esto? Todo eso, apenas nace, uno tiene que colocar una válvula de derivación ventricular para evitar que tenga todas estas cosas. Sabemos que el paciente, digamos, no va a ser una persona normal, pero, ¿no es cierto? Vamos a evitar que todas estas complicaciones pasen. Bien. En el adulto suele pasar esto, fíjense, paciente con macrocefalia, ¿no es cierto? Este paciente seguramente, cuando era chico, le creció la cabeza y se quedó ahí, compensó por alguna causa y después volvió otra vez. ¿Qué es lo que provoca normalmente la sintomatología? Cefalea, náuseas, vómitos. A veces hay alteración en la marcha. Cuando es muy severo también va a haber alteración del sexto par y finalmente deterioro neurológico progresivo. Pero en general los pacientes se manifiestan ¿con qué? Con cefalea. No es migraña, es cefalea secundaria a una hidrocefalia, ¿no es cierto? Bien, las 8, nos pasamos, ¿sabes? Bueno, quedamos acá. Claro, podamos hablar mucho, pero a veces me detienen algunas cosas y es un problema. ¿Pero alguna pregunta con esta secretaria? ¿Está todo claro? Bien. Después hablamos, nos falta ya mucho para hablar. Bueno, jóvenes, entonces nuevamente quedan invitados a inscribirse a la jornada cada vez que va más cerca, ¿no es cierto? Y ya se los dije, el tema de los dossiers se mantiene, digamos, hasta las últimas semanas del Congreso. Y lo que me dijeron, digamos, el sitio se organiza entre 15 personas o 20 en grupo, les van haciendo